Estimados alumnas y alumnos, en este diplomado de Derechos Humanos y Función Pública, un acercamiento a los derechos económicos, sociales y culturales, nos enfrentamos a esta primera unidad denominada Marco Introductorio de los Derechos Humanos, y hoy día les presento esta videocápsula que da cuenta de esta noción comprensiva de los derechos humanos. Como primera cosa, cuando nosotros nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué son los derechos humanos?, no hay una respuesta única para dar a esta consulta. Entonces, este concepto está en permanente evolución, es un concepto complejo, es un concepto que está asociado también a las propias vivencias, a las experiencias familiares, a las experiencias individuales, a las experiencias de contexto en los distintos territorios en los cuales nosotros vivimos, y por tanto surgen una serie de elementos o palabras con las cuales nosotros tratamos de explicar esta pregunta de qué son los derechos humanos. Entonces, nos encontramos que, por ejemplo, en la encuesta del año 2011 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando se realizaba la pregunta ¿qué son los derechos humanos?, la asociación inmediata era con las violaciones ocurridas durante el periodo de dictadura. Son los hechos ocurridos durante la dictadura. Ya a 10 años, digamos, de la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de varios elementos que han surgido en el contexto relacionados con distintos hechos, hoy día podemos tener más matices en relación a esta pregunta, e incluso también podrían influir actualmente los sucesos ocurridos a partir del estallido social en el mes de octubre del año 2019. Entonces, aquí, en esta presentación y en esta lámina en particular, nosotros podemos ver distintos conceptos que varias personas han asociado al concepto o a la pregunta de qué son los derechos humanos, y hablan de características, hablan de principios, que ustedes los van a ver en la medida que vamos avanzando en este módulo, y también aparecen otros elementos como vida digna, sin condiciones, el respeto, que los derechos humanos están presentes por el solo hecho de ser persona. Entonces, así como ustedes lo ven en esta lámina, también ustedes van a tener una respuesta en relación a esta pregunta. El primer elemento que surge y que es el elemento fundante cuando nosotros hablamos de derechos humanos, lo que está en la base, en el cimiento, es el concepto de dignidad humana. El concepto de dignidad humana es un concepto fundamental cuando hablamos de derechos humanos, y de hecho está presente en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento que surge el 10 de diciembre del año 1948 y plantea en uno de los acápites de su preámbulo el siguiente texto: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Entonces, aquí en este preámbulo aparece el reconocimiento de la dignidad humana, algo así como la sumatoria entre ser valioso más igualmente valioso. Queda como resultado el trato digno. Es decir, aquí lo que se plantea, en definitiva, es respecto de la limitación al ejercicio del poder público y condiciones de existencia acordes con la dignidad humana. Entonces, aquí nos surge la interrogante respecto al concepto de dignidad. ¿Qué es lo que entendemos por dignidad? Entonces, existen además a este concepto muchas definiciones.
definiciones de carácter filosófico, definiciones de carácter sociológico, incluso definiciones religiosas en torno al concepto de dignidad. Pero existe un consenso y que es en relación con el valor de la naturaleza humana. Y en este sentido, quisiera destacar uno de los elementos que plantea Kant cuando habla de dignidad. Y Kant dice, dignidad es algo que se ubica por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente. Es decir, mientras las cosas tienen precios, las personas tienen dignidad. Entonces ese es el peso, el valor de la persona humana en cuanto ser humano. Entonces, si nosotros consideráramos que los derechos humanos son una casa, una construcción, el cimiento de aquello es la dignidad humana. Entonces, frente a esta falta de consenso en relación a una única definición respecto de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe anual del año 2010, intenta hacer un acercamiento a esta definición y plantea lo siguiente. Las expresiones de derechos humanos y derechos fundamentales, indistintamente, se refieren a las facultades que tienen las personas, por una parte, para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado y por otra, para solicitar al Estado que realice determinadas acciones destinadas a permitirles desenvolverse en sus vidas. Entonces vamos a desglosar esta definición para poder entender qué es lo que se quiere decir. Cuando plantea las expresiones derechos humanos y derechos fundamentales, o sea, aquí hace una distinción respecto de lo que son los derechos humanos y lo que son los derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos derechos que están consagrados en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, en los pactos, las convenciones. Ahí están consagrados una serie de derechos que son los que se denominan derechos humanos. Y los derechos fundamentales son aquellos derechos que están estipulados en nuestra Carta Fundamental, es decir, en la Constitución. ¿Ya? Entonces, ahí por eso esta distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque no necesariamente los derechos que están consagrados en nuestra Constitución son todos los derechos que están estipulados en los pactos y en las convenciones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de, se refieren a qué? A las facultades que tienen las personas. Cuando habla de facultades que tienen las personas, se refiere a que las personas son avances, son prerrogativas que las personas han logrado a propósito de diversos movimientos y luchas sociales. ¿Ya? Entonces, los derechos me pertenecen a mí en cuanto individuo, en cuanto ser humano, y estos derechos están consagrados gracias a que ha existido también distintas batallas, distintas luchas que han permitido que las personas hoy día cuenten con estos derechos humanos. Dice, por una parte, ¿para qué? Para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado. Cuando habla de vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, se refiere a una obligación de garantía. La obligación de garantía, pero en relación a la abstención del Estado para de no impedir la realización de los derechos humanos. ¿Ya? O sea, el Estado debe respetar y hay cosas que el Estado está impedido de hacer. Por lo tanto, el Estado se tiene que abstener de ciertas cosas para que no afecte el cumplimiento y el goce de mis derechos humanos. Y por otra parte, el Estado también está obligado a realizar determinadas acciones, lo que nosotros vamos a entender como estas prestaciones, como esta obligación prestacional del Estado de, por ejemplo, asegurar el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Y cómo lo hace?
a través de la construcción de escuelas, a través de la construcción de hospitales, a través de la construcción de carreteras, a través de la implementación de un programa educativo que le permita a profesionales estudiar estas materias que, en definitiva, generen esta prestación a las personas. Entonces, ahí están, digamos, la obligación de abstención y esta obligación prestacional que tiene el Estado para con las personas. Dicho esto, dicha esta definición, para poder entender en mejor medida qué son los derechos humanos, nosotros tenemos esta aproximación comprensiva de los derechos humanos que se refiere a tres dimensiones. Tenemos por un lado una dimensión que es la dimensión jurídica, que está relacionada con la exigibilidad al Estado y que está compuesta por los tratados, los pactos, las convenciones, los convenios y en el área más interna vinculada con la Constitución y las leyes, ¿ya? Con el derecho positivo. Es decir, cuando nosotros nos plantean el concepto derechos humanos, derecho está vinculado a normas. Por lo tanto, esta dimensión jurídica es una dimensión que está presente siempre. Otra dimensión es la dimensión ética, la dimensión vinculada con la cultura, con lo cultural, y que dice relación con este marco convivencia y con las disposiciones que orientan las relaciones entre las personas. Es decir, cuando nosotros vivimos en sociedad tenemos que comunicarnos con las otras personas y es como el rayado de cancha, que es relación con la forma en que yo me voy a comportar o voy a convivir con el otro o la otra. Entonces, dice relación con esta relación cara a cara, con esta convivencia permanente que tengo con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con los compañeros del curso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hablamos de la dimensión jurídica y ahora hablamos de esta dimensión ética vinculada a la cultura. Y por otro lado, también cuando nos aproximamos al concepto, nosotros planteamos esta dimensión política que está vinculada con el tipo de sociedad que nosotros queremos construir, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo queremos nosotros que sean a futuro las cárceles en este país, cómo queremos nosotros que sean o que se dispongan los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas tres aproximaciones están interrelacionadas. Para poder entender de manera más completa qué son los derechos humanos, existe una interrelación entre estas tres dimensiones. Es decir, esta dimensión jurídica se agota si es que nosotros vemos o entendemos los derechos humanos solo como norma. No podemos entenderlo solo como norma, porque para que este derecho llegue a ser norma, es necesario también que haya existido una conciencia cultural que haya avanzado hacia la construcción de esta norma, ¿ya? Entonces, ahí se genera una interrelación interesante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una ley, que podría ser la ley antidiscriminación, cuando ocurren estos hechos terribles a Daniel Zamudio, no era el primer hecho que ocurría respecto de una persona de la diversidad, no era el primer crimen de odio. Entonces comienza la sociedad civil, la comunidad, las personas, los grupos a movilizarse en torno a esta dimensión política, a este ideal de sociedad. No queremos más Daniel Zamudio, no queremos una sociedad de odio, por tanto vamos a presionar, vamos a tensionar para que esta situación que acabamos de vivir se transforme en una norma. Entonces, ahí vemos cómo estas tres dimensiones están plenamente interrelacionadas y nos permiten ir avanzando en esta comprensión respecto a los derechos humanos.
no podemos solo tener una dimensión ética, moral, religiosa respecto de los derechos humanos, porque nos impediría hacer exigibles nuestros derechos. Y tampoco podemos estar pensando en esta dimensión política o ideal de sociedad a secas, porque no veríamos concretado ninguno de estos avances en relación a los derechos humanos. Por tanto, se entiende que estas tres dimensiones van vinculadas. Entonces, cuando hablamos de este marco comprensivo, para poder entender mejor este marco comprensivo, nosotros nos abocamos a lo que ha sido el desarrollo histórico de los derechos humanos. Entonces, existen distintos hitos y el hito más reciente relacionado con los derechos humanos es lo ocurrido el 10 de diciembre del año 1948, cuando 58 estados se ponen de acuerdo en esta carta fundante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene más de 70 años. Entonces, este es un hecho reciente, pero cuando hablamos de este desarrollo histórico estamos hablando del siglo XVII en adelante, donde existen distintos hechos que como muestra esta lámina, que van mostrando ciertos avances, ciertas luchas, ciertas conquistas. Tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, surgen luego las guerras mundiales, con una serie de hechos catastróficos, con una serie de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que hacen que se cree el sistema de Naciones Unidas y, eh, nace, digamos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero posteriormente a aquello, eh, también, además de ir avanzando, también hemos ido retrocediendo en ciertos momentos históricos, como por ejemplo las dictaduras en Latinoamérica. Tenemos el caso de nuestro país, el caso chileno. Entonces, y luego vamos recuperando la democracia, y luego vamos avanzando, y los movimientos sociales se apropian también de ciertos temas. Entonces, este es un desarrollo histórico que está en permanente evolución, ¿ya? O sea, recientemente en Chile hemos tenido situaciones de violaciones a los derechos humanos a lo largo del territorio nacional, y que nos ha hecho también a cuestionarnos y preguntarnos respecto de qué son, en definitiva, los derechos humanos y quiénes son los obligados al respeto y garantía de que estas violaciones a los derechos humanos no sigan ocurriendo. Entonces, estos procesos históricos han sido desarrollados por distintos autores. Entre estos tenemos a Bobbio, también a Agustín Esquela, que han planteado distintas etapas que se presentan en estas láminas, en donde tenemos la etapa de positivización, de internacionalización, generalización, especificación e institucionalización, ¿ya? Vamos a ir abordándolas cada una de ellas. Y en la primera etapa de desarrollo que aparece, esta es un orden que se ha establecido de manera didáctica, académica, pero eso no quiere decir que estas etapas, una vez que ocurre una, sigue la otra, y no. O sea, podemos encontrar etapas que van ocurriendo en el mismo momento, ¿ya? La primera de estas etapas, cuando hablamos de este desarrollo histórico, es la etapa de positivización. ¿A qué nos referimos con esto? Es la etapa en la cual se refiere a cuando hablamos al derecho positivo, es decir, cuando los derechos se van plasmando en normas y se hacen carne, digamos, a través de documentos. Son norma escrita y norma pública. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando existe esta necesidad de limitar el poder del Estado, ¿ya? Entonces ahí dice,
necesidad de limitar mínimamente el poder monárquico a favor del pueblo. Es decir, aquí se estipula que hay una persona que detenta el poder y por lo tanto esta situación hay que normarla y cómo la normamos a través de las leyes, a través de una constitución. Entonces empiezan a elaborarse en los estados las distintas constituciones y hoy día esta etapa de positivización, por eso decía que esto no es, digamos, no es que haya ocurrido y hoy día no ocurra, sino que también ocurre actualmente la positivización cuando vamos estableciendo normas distintas o vamos incorporando distintos tratados internacionales para que dialoguen con la normativa interna, ¿ya? Entonces, esa es la etapa que llamamos positivización. Entonces, una vez que se han establecido estas normas en los distintos estados, estas constituciones, las distintas cartas fundamentales, nos damos cuenta de que esto es insuficiente. Y cuando nos damos cuenta, fundamentalmente hay un hecho que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, que pone las alertas respecto de la necesidad de un sistema internacional de protección de los derechos humanos que esté por sobre la soberanía nacional. O sea, ya no es suficiente que exista esta reglamentación interna, o sea, igualmente se cometen violaciones a los derechos humanos. Entonces, en este contexto de posguerra, donde existen dificultades en la gestación de acuerdos, existe el surgimiento de este sistema internacional como un paraguas que protege también a los estados y que va avanzando en la medida en que cada estado va definiendo su propia soberanía, ¿ya? Entonces, esa es la etapa de internacionalización, cuando se crea este sistema internacional que protege de las violaciones ocurridas al interior de los estados. La etapa de generalización, que es la tercera etapa de desarrollo, en esta etapa se avanza, dicen, en hacer realidad los derechos para todas las personas. La generalización está vinculada al concepto de universalidad de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, surgen movimientos sociales, tal como se ven ahí en las láminas, que van presionando a los estados para incluir a ciertos grupos como titulares de derechos. Entonces, la generalización da cuenta de que todas las personas somos iguales en dignidad y derecho, por lo tanto, somos todos titulares de derecho. Entonces, ahí aparecen movimientos movimientos feministas, movimientos en contra de la discriminación racial, los movimientos homosexuales, movimientos por la diversidad sexual, movimientos migrantes, entre otros, que van permitiendo que se reconozcan otros titulares de derecho. Porque al inicio de este proceso, ¿quiénes eran las personas que tenían derechos? Eran hombres blancos que tenían títulos, propiedades. Entonces, esas eran las personas que gozaban de derechos. Entonces, como esto es un proceso evolutivo, como esto es un proceso complejo que ha ido avanzando, se han ido incorporando nuevos grupos de especial protección, que se establecen a través también de los distintos instrumentos internacionales, tratados, convenciones, para que ejerzan sus derechos de igual manera como el resto de las personas. La etapa de expansión de los derechos humanos tiene que ver con el contexto sociohistórico en el cual se desarrollan los derechos humanos y una comprensión sobre los mínimos de la dignidad humana que se va profundizando. Entonces se van precisando nuevos derechos o nuevos subderechos. Entonces los distintos movimientos sociales van presionando para que exista este reconocimiento
y un sistema de protección mucho más contundente, más robusto, que se va generando a partir también de la implementación o la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la política pública. Entonces, eh, el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho a los recursos naturales, distintos derechos sindicales, se comienza a hablar también de otros derechos como los derechos colectivos, como el derecho al agua, que hoy día también está, digamos, como uno de los temas relevantes. Así que eso es la etapa de expansión de los derechos humanos. Y la última etapa que también se reconoce es la que dice relación con la institucionalización. Es decir, se van creando, los estados van creando instituciones nacionales e internacionales que se van encargando también del monitoreo a las obligaciones que adquieren los estados cuando adscriben a alguna de estas convenciones o tratados internacionales. Entonces, se va avanzando en la comprensión de los derechos humanos, se va formalizando esto a través de instituciones, de recursos públicos que van consolidando a través de la institucionalidad que monitorea. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro país tenemos, previo, digamos, a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2010, tenemos instituciones que no fueron permanentes, sino que fueron provisorias, que duraron el tiempo en que tenían que durar, como son la Comisión Vales y la Comisión Retis, y posteriormente, como recomendación de estas comisiones, se crea por ley el Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2010, y a partir de ahí se ha ido robusteciendo la institucionalidad en derechos humanos con la creación, por ejemplo, de la Defensoría de la Niñez, primero que esto la Subsecretaría de Derechos Humanos, también últimamente con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que también son a propósito, digamos, de compromisos que el Estado de Chile ha adquirido a través de tratados internacionales. Muchas gracias.